Información inmediata. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Con casi el 100% de las actas escrutadas, Daniel Noboa y Luisa González se instalan en la segunda vuelta electoral del próximo 13 de abril. Así es, nos acompañan a esta hora la doctora Ruth Hidalgo, ella es directora de Participación Ciudadana, y también Cecilia Velázquez, ex subcoordinadora de Pachacutic. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Bienvenidas. Me parece que está solo Ruth Hidalgo al momento. Ruth, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar junto a nosotros. Un saludo fraterno a todos quienes me escuchan. A ver, ¿cómo...? Ahora se viene difícil, pues, la situación de Daniel Noboa, diría yo que la tiene un poco más compleja. Pues él, como es el actual presidente de la República, pues obviamente creo que va a ser medido milimétricamente durante estos 2 meses de lo que restan de su gestión, antes de que vayamos nuevamente a las urnas. ¿Cuál debería ser su estrategia en este caso? Bueno, sí, efectivamente, el estar en el poder y estar para reelegirse tiene sus pros y sus contras. Sus pros, por supuesto, porque tiene más posibilidad de visibilización hacia la ciudadanía a través de todo lo que hace él y su gestión y sus ministros. Pero la parte contraria también es que todo candidato que al mismo tiempo está ejerciendo una función pública tiene el desgaste propio del ejercicio del poder. Y a veces ese desgaste del ejercicio del poder va a depender si es mayor o menor de acuerdo a las circunstancias que le va a tocar atender. En ese sentido, pues, tiene montones de desafíos, tiene muchos desafíos. En primer lugar, creo yo que el primer desafío es empezar a tener o iniciar una serie de conversaciones con los otros actores políticos a fin de poder conseguir una cercanía sobre todo para generar espacios en la Asamblea Nacional. Vemos que tenía una Asamblea Nacional que es bastante polarizada. Usted acaba de decir 67 y 66, es decir, están dos bloques fuertes, totalmente fuertes, pero totalmente distintos, con visiones totalmente distintas. Y eso presenta a un futuro mandatario, un reto enorme, porque va a tener que empezar a conversar aunque sean antagónicos, de alguna manera tiene que buscar espacios de consenso, de convergencia, pero sobre todo también va a tener que empezar a conversar con estos otros sectores que no necesariamente están con el ala contraria, pero que podrían estar, como se dice vulgarmente, sueltos, que son aquellos asambleístas que son de uno a uno, que son aquellos que han llegado a las curules en alianzas o que han llegado a las curules como candidatos independientes. Y por otro lado también no está la Ceci aquí en este panel, pero por otro lado también está el sector indígena que dice que se va a tener de 8 a 9 asambleístas, representantes, y eso también podría ser tomado como una oportunidad. Entonces creo yo que este momento es un momento sobre todo de diálogo, de discusión política, 9 pero curules. a varios niveles. Son 9 curules. En este momento podemos ver en nuestras pantallas, para quienes nos siguen en nuestras redes, son 9 curules para Pachacutic, importante para cualquiera de las dos bancadas. Es una oportunidad, ciertamente es una oportunidad. Entonces van a tener necesariamente que empezar a tener algún nivel de acercamiento o de comunicación. Pero por otro lado hay otro nivel, dígame. Sí, Ruth, quería precisamente abordar el tema de Pachacutic, porque en este momento, antes de lo que pueda ocurrir más adelante en la Asamblea, que creo que será importante, llegue quien llegue, Luisa González o Daniel Noboa, tendrá una Asamblea Nacional con la cual deberá también negociar o sentarse con el movimiento indígena, tomando en cuenta que podrían ser un apoyo importante para la aprobación de leyes, entre otros procesos dentro del legislativo. Pero rumbo a la segunda vuelta electoral, Pachacutic se convierte entonces, y de acuerdo a su experiencia, porque no hemos visto una elección con estas características de polarización, con este tipo de cercanía entre los dos candidatos, Pachacutic se vuelve en el gran elector de este proceso, o también hay que mirar mucho hacia el voto nulo y cuál fue el comportamiento de este voto nulo.
Y yo personalmente no creo que es el gran elector, es un elector importante, pero yo creo también que existen otro voto definitivamente que hay que tratar desde el Ejecutivo de recuperar, si se puede llamar así, o de atraer. Y ese es el voto nulo y el voto en blanco. Hay alguna gente que probablemente, y eso estoy un poco lucubrando yo también, probablemente no le dio el voto al presidente por A o B razón, por propio desgaste, que digo yo, que viene conjuntamente con el ejercicio del poder, y esperó a ver cuáles son los resultados de la segunda vuelta, de la primera vuelta, y en la segunda vuelta tomar una decisión de apoyo. Eso puede pasar. No obstante, creo que es importante y estratégico el que yo hablaba hace un momento de hay otro nivel de análisis, y este justamente es el nivel de análisis al que voy a referir. Y esto es y tiene que ver con el reto y el desafío que tiene el presidente con el tema de acercarse a estos sectores en donde tuvo menos votación. Que son los votos de algunos sectores de la sierra, algunos espacios de la costa. Yo creo que ahí hay un espacio de oportunidad en donde el presidente tiene de todas maneras que trabajar, generar una estrategia de acercamiento, de presencia, de visita, y obviamente dentro de este gran número o estas oportunidades está también el movimiento indígena. 9 asambleístas que llega, obviamente no son los mismos 27, recordemos que en la anterior, no en esta que terminó, sino en la anterior Asamblea Nacional, el movimiento indígena llegó con 27, que fue histórico para la Asamblea Nacional y para el movimiento. Y claro, desafortunadamente no lo supieron capitalizar adecuadamente, y pues ahora tienen 9, que no es cosa menor y que no es un número menor, pero de todas maneras, siendo que el movimiento indígena tiene una representatividad importante, creo que uno de los desafíos es justamente también de cara a la segunda vuelta tratar de tener algún nivel de acuerdo. Hay personas el movimiento indígena que son bastante accesibles al diálogo, que son muy dispuestas a conversar. Yo creo que este momento es justamente el momento de los acuerdos, y yo soy de la idea de que el presidente tiene que llamar a un gran acuerdo nacional para que todas aquellas personas que no votaron por él en esta ocasión lo hagan, se junten todas y pueda capitalizar este resto de votos que necesitaría para poder ganar en la segunda vuelta. Ahora, ¿de qué podría depender o de qué dependería, digamos, lograr ese respaldo, por ejemplo, del indigenado, de Pachacutic, de la CONAIE? ¿De qué forma debería actuar, en este caso, Noboa, que lo tiene un poco más complicado, para lograr ese respaldo? Creo que hay algunos temas y unas ventanas de oportunidad. En primer lugar, creo que es importante decir que cuando un mandatario gana, ya pasa a la segunda vuelta, y según nuestro sistema político, ustedes saben que en primera vuelta pues eligen los asambleístas, de manera que el candidato que pasa a segunda vuelta ya sabe cuál es la configuración de la asamblea. Eso puede ser una ventaja. Entonces, ahorita ya sabemos cómo están las fuerzas políticas, y eso le puede dar una idea macro al presidente de por dónde se debe mover. Por lo tanto, creo que el movimiento indígena es uno de los objetivos estratégicos que está ahí presente y que tiene el presidente que tratar de captar para los votos posteriores. ¿Cómo lo hace? Yo creo que a través de sus operadores políticos. Yo creo que este es un trabajo netamente político que lo deberán realizar sus operadores, estos acercamientos. Y obviamente hay otros temas también que no debemos olvidarnos, y es que en esta negociación también no creo que está, digamos, perdidos esos votos, porque recordemos que el movimiento indígena fue bastante maltratado en el tiempo de la Revolución Ciudadana. Fue histórica este arrebatamiento de la casa de la CONAIE. Eso nunca había sucedido. Y en el régimen donde estuvieron mandando, o estuvo mandando la Revolución Ciudadana, pues sucedió esto como un hecho inédito de abuso de poder en ese momento. Yo creo que esas heridas todavía quedan. Eso le iba a preguntar, eso pasó hace ya algunos años. ¿Todavía hay memoria, claro, en el pueblo indígena acerca de lo que sucedió cuando Rafael Correa era presidente? ¿Usted considera que yo pienso que
lo tienen vivo porque esto. en la Casa de la Conalle fue un símbolo icónico del movimiento indígena. Y además recordemos un poquito cómo fue de duro y de doloroso ese arrebatamiento de la casa. Se quedaron sin una sede que era tan importante para ellos, con todo lo que eso significaba, porque el arrebatamiento de la Casa de la Conalle no fue simplemente que un día fueron, cerraron las puertas, fue todo un proceso de deslegitimación, un proceso de resquebrajamiento de su imagen, por medios de comunicación, en espacios públicos, de presentación del Ejecutivo de entonces. Entonces fue un proceso bien doloroso. Y yo creo que esa pudiera ser, ojalá, el rescate de esa memoria histórica dolorosa del movimiento indígena, una ventana de oportunidad quizá. Y digo siempre quizá, porque obviamente uno lo que hace es recoger lo que se ve y lucubrar un poco y analizar un poco lo que podría pasar. Ese podría ser quizá una ventana de oportunidad de acercamiento para que el presidente de la República pueda tener algún nivel de acuerdo. Yo creo que lo de fondo aquí es que se necesitan acuerdos. Yo recuerdo la segunda campaña para la segunda vuelta del presidente Lasso, que justamente cambió su estrategia radicalmente y se enfocó especialmente en reunirse, en juntarse con los movimientos sociales, con grupos de vulnerables, con grupos de mujeres, etcétera, y logró construir juntamente algunos compromisos. Hubo una carta de compromisos, inclusive hubo el compromiso de a futuro hacer este Ministerio de la Mujer, que luego lo cumplió, más allá de que ahora se cumple o no se cumple una buena función, pero eso fue lo que se comprometió, eso cumplió. Yo creo que lo mismo toca hacer en este momento, es decir, generar un espacio de discusión, de acercamiento, y sobre todo de intercambio de ideas y sobre todo de construcción de agendas conjuntas. Y en esa línea tienen que converger varios, es decir, no solamente los indígenas, las mujeres, los jóvenes, tienen también que estar los empresarios, tiene que estar la academia, la ciudadanía de a pie. Ese es un trabajo complicado, complejo, pero no imposible. Importante la palabra que usted menciona, el quizá, porque si bien es cierto, hubo estos ataques, estos enfrentamientos del correísmo, la Revolución Ciudadana en su momento, con el sector indígena, también había otra facción a la cual se le hicieron concesiones, y de hecho posteriormente teníamos incluso un embajador indígena en Bolivia, teníamos algunas autoridades que estaban representando, y allí vemos también quizá la consecuencia, lo que tuvimos en la Asamblea Nacional, un Pachacutic dividido, partido literalmente en dos. También tenemos la coordinación de Pachacutic, en la cual se disputaban dos alas evidentemente distantes del movimiento indígena. ¿Esto podría de alguna forma también ser reflejado en este proceso de segunda vuelta? Sin duda, podría ser. Yo como digo, podría siempre, ¿no? Y por eso es importante el quizá. ¿Perdón? Y por eso es importante el quizá. Sí, justamente. Hay que decir quizá porque usted sabe cómo en la coyuntura y en la lógica del quehacer político ecuatoriano, nada está escrito en piedra. Entonces hay que pronunciarse con la debida prudencia, por eso yo manejo los quizás sin hacer un juicio de valor totalmente extremo ni absolutamente decidido. Yo creo que esta campaña que se viene es una campaña compleja. Usted decía al principio que es un momento de dificultad. Ha pasado cosas inéditas. El Ecuador es así. Y una cosa inédita que ha pasado hoy por hoy, fíjese, es que tenemos prácticamente dos partidos y movimientos políticos, dos tendencias totalmente distintas, que son las que van a gobernar, digamos, claro, gobernar en la Asamblea y sobre todo presentar una visión antagónica, pero ya de dos fuerzas. Fíjese usted que tuvimos 16 partidos y movimientos políticos, y estos 16 partidos no están representados en la Asamblea Nacional. Al fin y al cabo, el resto de los candidatos fueron residuales. Finalmente, fíjese cuánta cantidad de candidatos no superan el 1%. Se pelean el 0.11. 12, de hecho, 12 de los 16. Exacto, no superan. Entonces, ¿qué significa? Que a la final, esta gente que estuvo allí en los partidos, con sus partidos políticos, concursando, no significaron para el electorado absolutamente nada, sino una referencia residual. ¿Quiénes sí representaron de alguna manera estos dos antagónicos partidos, polarizados, polarizantes absolutamente, pero la ciudadanía les regresó a ver a ellos?
Claro, falta el análisis de por qué al uno, por qué al otro, por qué, pero prácticamente este ha sido un desenlace tan parejo que realmente el Ecuador termina partido en la mitad, partido en la mitad, y esa polarización o esa visión de que los ecuatorianos estamos divididos se va a ver en la Asamblea Nacional. Y para una segunda vuelta va a ser complicado porque tanto los unos como los otros van a sacar todas sus mejores balas, por decirlo de alguna manera, en un lenguaje diferente, pero van a sacar todos sus recursos, quería decir, todos sus recursos para atraer aquel electorado que le faltó. Entonces, si al uno le faltó en tal provincia, pues él va ese candidato o candidata irá a apuntar a sus balas de allá. Esa es la estrategia, esa debería ser la estrategia en todo caso, ¿no? No sabemos, porque he escuchado otro tipo de estrategia. He estado estos días conversando con gente experta y hay expertos que dicen, por ejemplo, que no se debería perder el tiempo en aquellos espacios que están ya perdidos, sino más bien fortalecer aquellos espacios donde te faltaron solamente 2, 3, 4 puntos y más bien apuntarles para que estos espacios, más bien ese pequeño porcentaje, hacerlo completamente para ti, para tu lado. Es decir, hay criterios y criterios, pero lo cierto, en realidad, al final del día, es que tenemos una campaña de segunda vuelta compleja con el agravante de que el presidente tiene el desgaste propio del poder, que eso es inevitable, desafortunadamente, y como digo, también tiene la ventaja de que desde el poder también puede tener posibilidad de estar más cerca de los ciudadanos con otros recursos que podría hacer uso, su misma presencia, no lo sé. En todo caso, debería cambiar. Porque además, ¿Debería cambiar el estilo de campaña, de hacer campaña del candidato presidente Daniel Noboa? Eso también es algo que se ha discutido bastante, ¿no? Bueno, no sabemos en realidad no sabemos quiénes serán las personas que le ayudan con su campaña y tampoco sabemos cuál es el... Pero en su criterio, ¿debería cambiar? ¿O debería mantenerse ese estilo tan propio del presidente de hacer campaña? Pocas palabras. Eso va a depender un poco qué es lo que él quiera captar. Yo le decía, en la última elección pasó del presidente Lasso, que es lo que hizo él en la segunda vuelta. Dedicarse a acercarse a aquellos sectores que en la primera vuelta no se acercó. Los grupos indígenas, los jóvenes, la academia, las mujeres, etcétera. Ahora no sé, con respecto al presidente Noboa, habría que ver y hacer un análisis mucho más fino y mucho más, casi un FODA, de cómo estuvo su campaña y cuáles son sus fortalezas actuales, sus amenazas, pero sobre todo sus oportunidades. Y después de hacer un FODA político de campaña, que eso les toca hacer a sus asesores, entonces ver qué es la debilidad que tuvo en esta ocasión y ahí cambiar. Usted sabe que el electorado de hoy es un electorado joven en bastante porcentaje. A los jóvenes les gustan, aunque a nosotros no estemos de acuerdo, les gustan mucho las redes sociales. Ellos están en las redes sociales, pero quizá lo que hace falta en este momento es ir más al territorio y ver un presidente más cercano a la gente. Quizá esto es algo se me está ocurriendo hoy, pero va a depender cómo sus asesores de campaña y sus asesores de marketing político están viendo los resultados y las partes negativas y las debilidades que tuvo esta campaña, porque ciertamente, obviamente, le faltaron algunos puntos, pero también hay que ver que tiene un enemigo evidentemente importante, es decir, ha logrado capitalizar el otro lado también un porcentaje tan grande y tan alto como que casi ha sido un empate técnico prácticamente. Y en esto han coincidido muchos de los analistas políticos, en esta falta de cercanía a la gente que han tenido los candidatos. En su gran mayoría de los candidatos, hoy por hoy, ya se verá con quienes están para la segunda vuelta electoral. Ruth, gracias nuevamente por haber estado con nosotros y hablar sobre esto, que es un tema que será de largo debate las próximas semanas. Gracias a ustedes. La doctora Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, hablando sobre lo que será el próximo 13 de abril, la segunda vuelta electoral. Se viene una campaña intensa, sin duda, y ella insiste en el quizá, en el posiblemente. Nada está dicho en la política ecuatoriana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando